ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Querámoslo o no, es inevitable. Cuando parte una Copa del Mundo, por más que nos parezca que es un exceso, por más que nos caiga mal Transfantino, por más que todo nos parezca extremadamente lejano, tenemos que entrar de una u otra manera a lo que significa en las dependencias públicas, privadas, en los colegios y en todo aquello, ir a la Copa del Mundo. ¿Cuál es Rodrigo Pérez de Arce, cuál es tu recuerdo más querido de un mundial? No sé si es el más querido, pero uno de los más antiguos y que con más significante. Que Rodrigo se acuerde, digamos, por la edad. No, es para Francia 98, mis compañeros llevando las teles al colegio. Esas teles grandes, antiguas, pesadas. Y verlo en la sala de clase es un recuerdo bien bonito. Y también para ese mismo mundial el partido con Brasil y la final de ese mundial. Como esos dos recuerdos les tengo mucho aprecio. Yo no me acuerdo de ese. ¿De cuál? Del 98. ¿Del 98? Está en otra. ¿No estás del 98? ¿Sasá? Sí. Yo estaba a punto de jubilarme ya. Estaba en otra, no estaba pescando el fútbol. Del 2010. Ese yo te podría decir son mis recuerdos. ¿Y tú, Pablo? Por eso te decía la bubucela que bubucela y Waka Waka. Sí. Yo creo que Francia Waka Waka. 98 también, porque fue de los mundiales en que más o menos jugamos bien, teníamos Más o menos. Teníamos esperanza. Teníamos a Zamorano y Salas, que eran una dupla de primer nivel. Entonces estábamos como en un nivel que nunca habíamos estado. Ese es un recuerdo, pero también me acuerdo, el 94 fue en Estados Unidos, ¿no? Sí. Me acuerdo la final cuando a Bayo se le fue el penal. Sí. También es un recuerdo muy patente. Con la final con Brasil. Esos son mis dos grandes recuerdos. Sorpréndenos, Karina. No, yo tengo el recuerdo también de Francia 98 y es porque yo estaba en un colegio de quinta normal chiquitito, público, y me hicieron hacer maquetas. Entonces, con los jugadores. ¿De qué? Y tuve que hacer maquetas como de los Increíble. partidos de fútbol con los jugadores. Y tuve que hacer a Valderrama. Motivado. A Valderrama colombiano. ¿Valderrama? Hice a Valderrama colombiano con sus crespitos rubios. Qué y siempre me adorable. acuerdo. Bueno, obviamente me ayudó mi mamá y mi grande el papá pibe. porque no hubiese podido sola. Rodrigo Valderrama es el que mejor envejeció a esa selección de Colombia, ¿eh? Diría que sí. Todos los demás están... No, Higuita está hecho polvo, digamos. Sí, no, o sea, de hecho, como Pero es que hacer el lamentable escorpión no era estado. fácil. No era fácil hacer el escorpión. Es sí. verdad. No. De hecho, lo Me hizo están para la hablando en despedida de chino. Maradona. Qué atroz. Lo hizo para la despedida de Maradona y le tiraba la pelota como para que hiciera el escorpión y todo el cuento, y ya en ese momento era medio lamentable. Para las personas ignorantes del fútbol como yo, ¿qué es hacer el escorpión? ¿Qué es eso? Es así. Yo creo que Aldo lo puede hacer. Aldo, muéstrame. Aquí Ahí mismo. Aquí está. en vivo. En la pausa, cuando no haya streaming, lo voy a hacer acá en la mesa. Cuidado. Ay, Te puede pasar lo mismo que en el... ¿Pero cómo se hace eso? Vértigo. Imposible. En vértigo, Si te fijas, sí. Pero es como que con el salto invertido, con las piernas sacáis la pelota. Sí. Bueno, ahí búscalo mejor. Ahí lo va a hacer Sí, Aldo. estoy cachando que... Aldo lo va a hacer, por Quita favor. escorpión y te va a salir. Usted sabe que los mundiales me permitía acercarme mucho con mi padre, que era un hombre hosco, y no veía los partidos de Italia porque se ponía nervioso. Entonces yo tenía que correr habitualmente a decirle cómo iban los resultados y todo el cuento. El primero que recuerdo es el célebre partido de Italia-Alemania en México 70. Ya, acá estoy viendo el video de René. Pero mi recuerdo más terrorífico, Karina, es en el Mundial del 74, Instituto Nacional, en los camarines con la televisión, y empieza la ceremonia de inauguración, que no es en Berlín, sino que es en Düsseldorf. Y había 16 pelotas en la cancha. 16 pelotas, 16 domos, ¿ya? Para que entendáis. No es que había 16 pelotas formadas.
La que acaba de ver lo que era el escorpión. Acabo de ver el escorpión y estoy en shock. Y Pablo se ríe por mi reacción. Impactante, perdón. Y se abre la pelota de Chile porque había cada país. Tenía su pelota. Los escoceses salen medio cosidos porque estaban desde hace mucho tiempo. Y se abre la pelota de Chile y aparecen los Guasos Quincheros. No. Cantando Chiu Chiu. El 70. 74. 74. Ah, ya dije, qué raro que el 70 lo Se hubieran entiende, mandado ellos. se No, entiende. porque el 70 Puta. había salido Quilapayún Digamos. cantando la batea o algo del Eso, estilo. por eso. No, el 74 los Guasos Quincheros, una niña que Gastón Pascuense y un tenor. Estaba a cargo de Germán Beck en la ceremonia inaugural. Bueno, eso fue. Esa era la cultura de aquel entonces. Exactamente. En Inglaterra hay furor en estos momentos, me imagino, Rodrigo, ¿no? Hay bastante entusiasmo porque además van Inglaterra y Escocia al Mundial. Escocia, después de estar mucho tiempo fuera de los mundiales. Entonces, a pesar de que administrativamente el Reino Unido funciona todo junto, Escocia, Gales, Irlanda, Inglaterra, para el fútbol juegan separados. Una frescura, pero a esta altura. No, espantoso. Si no estuviera Donald Espantoso. Trump, diríamos que es la peor frescura de este mundial, pero digamos que No, Gran Bretaña hay funciona varios junto. más, no solo Trump. Gran Bretaña funciona junto para todo, para los Juegos Olímpicos, por ejemplo, salvo para los mundiales, donde dan todos por Salvo para los separado. mundiales. Claro. Bueno, pero si son. Y bueno, O sea, no sé. ¿De dónde nace el fútbol? En Inglaterra, ¿no? Hay muchas versiones a ese respecto. hay muchas Bueno, versiones. muchas versiones, pero Los yo creo que mexicanos- ellos sienten eso y obviamente se dan por separado. O sea, y el Reino Unido es varios Reinos Unidos, o sea, son... Hay un par de películas que han rescatado. Hay a los identidades distintas nacionales, mexicanos, digamos. donde dicen que el fútbol nació en las antiguas pirámides. Pero no le pegaban con el Sí, pie, esa es la diferencia. No, y además, el gallo que perdía un penal lo mataban. El gallo que hacía mal un lateral lo mataban. El gallo que. Ha pasado Y en el el que fútbol ganaba moderno. también. El que ganaba lo mataban y el que El que perdía lo ganaba mataban. también. Al árbitro lo mataban, Pues lo era mataban a como- todos. Como que terminaron charqueando. Oye, pero a mí así por me defecto. parece muy interesante algo que me compartieron el día de ayer, esto de la selección de Irán llegando a Tijuana, en México, luciendo unos pines en sus chaquetas con el número 168 de las niñas que fueron asesinadas por los misiles aéreos en febrero de este año. En un mundial que tiene ese componente también político, geopolítico, interesante. Entiendo que no tienen visa todavía para entrar a Estados Unidos. ¿Los iraníes? Los iraníes. No tienen visa, van a tener que viajar, o sea, viajan por el día. Van por el día. Claro. Lo que está en contra de todas las normas que la misma FIFA ha O sea, establecido. es una desventaja brutal. No, una locura. En términos deportivos, digo. No, o sea, tenés que hacer un viaje de 6 horas. de Además 6 los horas mandan en a avión. Seattle, Sí, pudiendo, no sé, ser San Diego. Ah, estar en Tijuana. Bueno, en fin. Por eso digo. sería más corto, decís tú. En el Día del Claro. Mundial Irán tenemos... que le ganó a Estados Unidos, además. Estaba viendo un compacto de ese partido entre Irán y Estados Unidos en Francia 98. Sí. Victoria 2-1 para Irán. Y lo bonito era la ceremonia de los regalos. Al principio, en vez de intercambiarse banderines, le pasaron unas fuentes, toda clase de cosas. Y terminó ganando Irán en aquel partido. Se pensaba que podía ser un mundial que iba a estar marcado por una tregua a nivel internacional, pero no. En las últimas horas ha recrudecido el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Carolina Delfino, ¿cómo estás? Alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Todo bien, muchas gracias. Rodrigo Pérez. Feliz con el café, Aldo. Muchas gracias. Mira. Muchas gracias. Eso no se dice seguido en este programa. La vida ha cambiado mucho, Rodrigo, desde que te fuiste. Es un buen café. Ro- Yo siempre he defendido este café. Sí, también defiendo el café de Aldo. Rodrigo Pérez de Arce es abogado, magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica e investigador de FAR-UDD y del IES. Como ustedes saben, Rodrigo se contacta con nosotros desde Birmingham, Inglaterra. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, helado, casi tan helado como... Sí, se acabó la ola de calor en Europa. No, se acabó y está lloviendo a chuzo. O sea, de hecho tuve que comprar un cortavientos de emergencia porque estaba ahí recibiendo la... En un No, hilo. me duché Hemos- 2 veces. Hemos hablado muchísimo sobre los cortavientos y los impermeables que se están Estos usando. días, sí. Y Sí, po. porque objetivamente en Chile uno no invierte mucho en una parca, Rodrigo, ¿no? No, po, Depende de del hecho, lugar. Yo me vine sin parca. Yo me vine sin parca. De Concepción para el norte, digamos. No hay que preocuparse mucho, una de las suertes que tenemos. Y yo llegué para acá inocentemente y tuve que... ¿Pero qué me tuve pretendía? que gastar mi seguro de cesantía en una parca. Tuviste que Pero invertir. Santiago está helado.
Hoy día ¿Qué había pretendía, un grado. Rodrigo? Sí, Santiago grado está tenía. helado, encuentro yo, no sé. Lo pasó mal. Compraste parque y quedaste con la cuenta en cero, que va a ser uno de los temas que vamos a conversar hoy día. Pablo Sí. Carbacho, que es abogado, máster en Derecho de la Universidad de Stanford. Y estuviste en Edimburgo, ahí sí que necesitáis Sí. parque, ¿no? Sí, necesitáis parque. Aunque no estuve tanto tiempo ya. Iba y venía. ¿Estuviste en verano o en invierno? He estado en todas las temporadas, pero no me trasladé a vivir allá. Entonces, que el momento de mayor frío que he vivido en la historia, en mi historia, que es larga, fue en pandemia en Edimburgo comiendo afuera en un restaurante. ¿Y por qué así? Pero en medio cáchate de- la vuelta, ¿por qué? Porque en pandemia no se podía comer adentro. Ay, te mandaron a comer para afuera. Sí. ¿Y qué mes? ¿Qué época? Invierno. No masticaba, tiritaba. No, claro. Trituré como nunca los alimentos. Una muy buena digestión. Ya. Tenemos muchas Oye, quiero decir, son las 9:15. Sí, ya se nos fue Sí. el programa. No. Partamos el tiro. Partimos con qué, Karina, con el CAE. Ya, pues, con el CAE. O con el regreso de... A mí me gusta ese tema. Que están mezclados. El regreso Que de... está todo mezclado, pero yo partiría por eso. El regreso, es que los memes además en Instagram todos están muy divertidos, pero el presidente Gabriel Boric, que reactivó el debate después de esta gira que hizo por Europa, rompió un poco este silencio post elección presidencial o post cambio de mando en realidad que tenía y hizo alusión también al tema de lo que está pasando con el CAE, respondiendo también las preguntas que muchos usuarios hacían por redes sociales, muy, muy activo, y de hecho el mismo gobierno salió a responderle, o sea, el ministro Alvarado lo responsabilizó por la alta morosidad del CAE, por lo que está pasando hoy en día. ¿Se esperaba en algún momento, Karina, que el expresidente Gabriel Boric apareciera o justo con este tema, que fue central de su gobierno? Yo creo que mezclando temas, porque es un tema político la reaparición del expresidente con un tema bien de fondo que es el tema del CAE. No, yo creo que, o sea, era evidente que en algún minuto el expresidente Boric iba a volver, porque evidentemente que es un actor político relevante. Además creo que su voz también es relevante en la oposición. Entonces yo entiendo que no puede estar opinando todos los temas, pero con un tema yo creo que tan crucial, que además él fue parte de un movimiento estudiantil relevante, no solamente como presidente, sino que también probablemente como es dirigente estudiantil le tocó la fibra, y creo que por eso entra al debate. Y creo que está bien. Ahora, yendo al tema de fondo, yo creo que hoy día las cifras de desempleo, no de desempleo, pero también de subempleo en términos juveniles es preocupante. De hecho, nosotros estamos en un proyecto en Quinta Normal con Maipú y con Renca, que es el proyecto Trama, que es un proyecto para preventivo, para en el fondo que los jóvenes y los niños y niñas no caigan en las redes del crimen organizado, que lo financia la Open Society, y es un proyecto que tiene una metodología de Freischutz sueca. ¿Por qué digo esto? Porque nos tocó hacer varias encuestas diagnósticas a los jóvenes. Y yo pensé que el primer tema iba a ser salud mental, porque siempre sale cuando hablamos con los jóvenes, aunque van relacionadas, porque el primer tema de ellos, la primera preocupación, es el empleo de los jóvenes, principalmente los colegios técnicos. O sea, en el fondo hay una gran preocupación, incertidumbre, y yo diría también frustración de qué van a hacer los jóvenes en el futuro. Y respecto a esto, hoy día en materia de empleo, el doble de las personas que hoy día están desempleadas, eso se acentúa en jóvenes. O sea, en el caso de los jóvenes es el doble. Y lo digo porque hay una esperanza en algún minuto en Chile. Bueno, hizo una columna el fin de semana el exministro Mañalich, que hay una esperanza en Chile. Lo digo porque Mañalich le hizo un homenaje al doctor Monkever a propósito de la leche purita, y que los cerebros empezaron como a crecer más, y por lo tanto los niños crecieron más y mayor esperanza de vida, etcétera, y eso vino aparejado una esperanza de mejor calidad de vida. Entonces durante mucho tiempo era como, estudia que te va a ir bien. O sea, las familias nuestras, mi familia era como, tenéis que entrar a la universidad, tenéis que sacar un título porque si no, no eres nada. Ahora eso nada te lo asegura, pero además te endeudas. Entonces lo que yo creo que en el fondo, y el problema acá y la discusión, es Chile tiene que tener otro modelo de desarrollo. Entonces da rabia cuando el ministro le echa la culpa a los jóvenes, como bueno, elijan buenas carreras y no se endeuden. Da rabia cuando en el fondo le pone el peso a los jóvenes de que no se endeuden, cuando en realidad el problema es que nuestro país generó un sueño
tan relevante con respecto a los temas educativos y además en un futuro puesto ahí en la universidad o en el instituto, cuando en realidad no lo estamos logrando. O sea, por algo el doble de los jóvenes hoy día respecto a las cifras en general están desempleados. Por algo hay un subempleo. O sea, hay toda una materia de discusión y reflexión respecto a ingenieros, por ejemplo, informáticos que hoy día no ejercen su profesión o personas que han estudiado temáticas referentes, por ejemplo, a temas de salud que tampoco lo ejercen, o las ciencias sociales. Yo soy socióloga, psicólogos que no están ejerciendo su profesión. Entonces, en el fondo, yo creo que el tema es más de fondo. Yo creo que no solamente es desafortunada la frase, sino que es indolente la frase del ministro Quirós, que yo creo que ha ido retratando un poco su forma. Es como, bueno, no, entonces no estudies, pues. Es como, o sea, la gente que está endeudada es porque hay gente que no tiene recursos. Entonces esto no le afecta igual a todas las personas, le afecta principalmente a los que no tienen recursos. Yo me iría en ese fondo porque además creo que Chile tiene que pensar otro modelo de desarrollo distinto, con innovación, con educación, etcétera, para que precisamente los jóvenes no se frustren. Porque yo creo que hoy día hay una frustración fuerte y una preocupación fuerte en los jóvenes a propósito de los temas de salud mental respecto a su futuro, principalmente los temas de empleo. Pablo Carbacho. Yo encuentro que este es un problema donde creo que todos han fallado de alguna manera. Yo creo que el primer error, y hay que decirlo, lo cometió el gobierno Boric y la campaña y esa promesa que a todas luces era populista. Era una promesa bien intencionada, digamos, porque yo creo que detrás del CAE hay mucha injusticia, hay un modelo injusto, hay casos que se la han pasado pagando solo los intereses de la deuda y nunca han logrado rebajar la deuda, y en eso la intención era buena, pero se planteó de una manera populista que se iba a condonar la deuda del CAE, y eso eran montos que eran inabarcables y generó efectivamente, yo creo, una expectativa donde la gente dijo, y las cifras así lo muestran, dijo, bueno, ¿para qué voy a pagar, seguir pagando si es que se va a condonar esto? Y eso no se cumplió. Entonces, la primera responsabilidad acá la tiene el presidente Boric, y yo creo que eso lo tiene que asumir, y me llama la atención que se haya puesto a hablar en ese sentido, porque yo creo que lo que tenía que hacer era dejar hablar a otro, porque también creo que tiene que ser como, me llama la atención que entre tan rápidamente al voleo en un contexto político que está muy sucio, está lleno de barro. Entonces yo no creo que sea el momento para que un expresidente recientemente saliente se ponga a hablar y a opinar de la contingencia, sobre todo cuando estamos ante un problema que fue generado por su gobierno. Yo creo que eso es indiscutible, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Fue una propuesta, una medida y una promesa populista que no tenía por dónde cumplirse, cambió las expectativas de la gente, y acá la gente es la víctima, porque en el fondo el problema, yo estoy de acuerdo, acá la gente no deja de pagar porque son patúos, porque se aprovechan del sistema. Es porque yo conozco muchos casos de gente que ha pagado sin parar esta cuestión y la deuda no baja. O sea, sí, es un sistema insólito, infame. Aquí habemos dos. La deuda no baja, y yo conozco casos de gente que lleva años no, más que y no recién baja, está terminando sigue de pagar. siendo el doble. Y sigue siendo el doble. Es insólito. Entonces son condiciones muy leoninas, como se dice entre los abogados, para los deudores. Entonces la primera responsabilidad está ahí y el primer error está ahí. Ahora, el presidente, perdona Pablo, lo que dice en su texto que compartió, pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas. Es que una cosa es aliviar una deuda y la otra es condonar la deuda. Entonces, y lo otro es que él decía, le comentaban pero ¿cómo promete eso sin saber si lo van a apoyar en el Congreso? Y él dice, bueno, es que cuando lo prometimos no habíamos tenido todavía las elecciones parlamentarias y no sabíamos que íbamos a tener mayoría. Por eso no son se promesas, hace cargo. Por eso son promesas populistas. Pero por el otro lado, la reacción de este gobierno, como decía Karina, es totalmente indolente e inhumana, porque aún siendo verdad que esto se originó en el gobierno pasado, que las condiciones y las expectativas se instalaron en el gobierno pasado, un gobierno que llega, como hace todo, a mata a caballo y a embargar cuentas completas de la gente, me parece de una indolencia, de una humanidad. Y no solo eso, las declaraciones de Quirós
señalando que las personas que tengan ojo con las carreras que van a estudiar para ver si le va a retornar, es una visión de la educación como un negocio. O sea, la gente, básicamente el mensaje es, tú tienes que estudiar lo que te va a servir, lo que te va a traer un retorno económico. Y obviamente la educación para cualquier persona sensata, decente, es algo más que un negocio. O sea, no, las personas estudian por vocación, por intereses profesionales, por intereses de vida. Entonces, esa visión reduccionista de Quirós, que nuevamente demuestra de qué está hecho en el fondo, también le hace muy mal a la discusión, porque finalmente pasamos de un extremo a otro y lo que realmente tenemos que hacer, que es aliviar esa deuda, buscar un punto en que esto se pueda realmente reconocer que fue un sistema injusto, y que también hay compromiso adquirido y que se tienen que hacer esfuerzos, como digamos, desde ambos lados, es algo que queda fuera de la discusión. Rodrigo Pérez. Sí, hay varios temas que se cruzan en esta discusión porque nos toca revisar desde la campaña presidencial anterior, incluso como el proceso del movimiento estudiantil en adelante. Coincido con Pablo en que esto fue una promesa muy desafortunada, fue una promesa demagógica, se giró el equivalente político a un cheque sin fondo. Porque además no solamente fue que no había viabilidad política, o que hicieron la promesa sin saber cuáles iban a ser las condiciones, sino que el proyecto para cambiar el modelo de financiamiento de la educación superior se le pone urgencia recién en 2024. Entonces tampoco es como que hubiera sido una de las prioridades del gobierno durante sus 4 años. Y a mí me sorprende mucho que el presidente hable como un observador casi externo, como que no hubiera pasado por la moneda, como que no hubiera habido iniciativa, y me llama poderosamente la atención, y este caso nos demuestra que las acciones políticas y las promesas que se hacen políticas no son inocuas, porque si te dicen, oye, vamos a condonar esta deuda que tú tienes, es razonable dejar de pagarla, y no por ser fresco, sino simplemente un cálculo, para que voy a pagar una deuda que no tiene, que no me van a cobrar en 1 año o en 2 años más. Eso por una parte. Lo segundo es que a mí, a pesar de que creo que las deudas hay que pagarlas y el Estado tiene que perseguir su cobro, y está muy, muy bien que lo haga, me preocupa el mecanismo que se está empleando de tesorería. Creo que es un precedente que puede ser peligroso en cuanto al poder que puede acumular el Estado respecto a las personas. Es decir, que pueda intervenir tan directamente en el pago de una deuda, al nivel de poder embargar fondos que están en la cuenta judicial. Nos faltan datos en muchos de los casos, pero pareciera que no se tramita completamente el proceso judicial, ¿verdad? Y entonces ese problema me parece bien central. Y por último, un tema que salió y que mencionaron ambos en sus alocuciones respecto a las carreras que está eligiendo los jóvenes. A mí me parece que la frase del ministro es súper desafortunada. Es malísima, y lamentablemente se suma a una serie de salidas súper malas que yo creo que no contribuyen a despejar obviamente a solucionar el problema, ni a despejar la cancha para que podamos tener la discusión en serio. Pero sí hay un antecedente que me parece que es súper relevante, que es el informe de la Fiscalía Nacional Económica respecto al retorno de las carreras. Y eso sí me parece que es una discusión que puede ser muy fructífera si nos tomamos en serio. O sea, la duración de las carreras, el costo de las carreras, la salida laboral que tienen, lamentablemente quedan eclipsadas por una cuestión que es básicamente como: chiquillos, no estudien arte, literatura, sociología, porque no van a tener cómo pagar su deuda. Y eso me parece que no es tratar como adultos a las personas. Y por último, una insistencia respecto a la entrada del presidente. A mí me preocupa bastante que volvamos a un tándem como el que fue Bachelet-Piñera, esta vez reeditado con el presidente Kast y el presidente Boric.
que en el fondo sean como los dos únicos que logran alinear y ordenar a sus coaliciones y que terminen tapando el resto de los liderazgos que emerjan en sus respectivos sectores. Porque algo, creo que también lo mencionó Pablo, es el momento de que emerjan otros liderazgos. Es el momento de que se abra la cancha de la política y no simplemente que traslademos la atención entre lo que se dicen el expresidente y el presidente y que pasemos, 16 años de nuevo con dos personas que se disputan el poder. Sí, quería decir algo muy breve. Dígalo. La tasa de desempleo juvenil bordea el 20%. Es muy alta. Entonces, yo creo que este tema se viene hablando hace rato ya, respecto a los jóvenes que no estudian ni trabajan, el desempleo juvenil, el subempleo. Entonces, yo creo que aparejado con esto también es importante como pensar qué está pasando como en ese ámbito, porque además cada vez más lamentablemente los jóvenes están participando de delitos que son violentos. Entonces yo no separaría las discusiones. Yo creo que teniendo un Chile que da oportunidades a los jóvenes, que tiene una buena oferta pública, también saca jóvenes de las redes de la criminalidad. Eso por una parte. Y porque además, en el sentido también del sueño de que la educación puede generar mejores condiciones y que eso no se vaya cumpliendo, hace que los jóvenes miren para otro lado y no el camino, digamos, bueno, que es la educación. O sea, el camino que salva vidas. Eso por una parte. Y lo segundo, a propósito de lo que decía Rodrigo, la presidenta Bachelet, yo creo que estuvo los 4 años sin hablar, digamos, cuando está Piñera Bachelet. Sí. En este caso, bueno, presidente Boric se mete en la discusión, pero yo creo que hay buenas noticias porque hay liderazgos de nuestro sector que son esperanzadores, como el propio alcalde Bodanovich, que salió ayer muy bien posicionado en la CEP. Vamos a hablar de la CEP, vamos a hablar de la Constitución Constitucional, vamos a hablar del reordenamiento político del Parlamento, la segunda parte del debate. Así es, y perdón, pero siempre poner un punto importante en toda esta discusión, el rol de las universidades. Ojo, siendo docente universitaria lo digo, las matrículas, la cantidad de vacantes que hay por carrera, ahí también hay que hacer un estudio de si corresponde o no corresponde. Estamos hoy día haciendo País ADN con Karina Delfino, Rodrigo Pérez de Arce y Pablo Carbacho. Contrata tu seguro de auto con Seguros Líder BCI y obtén un 45% de descuento en las 6 primeras cuotas del primer año, deducible 3 y 5, porque no es lo mismo ahorrar que ahorrar en serio. Solicítalo en sucursales segurosliderbci.cl o llamando al 600-380-0010. Con Líder BCI, ahorra en serio, ahorra todos los días. ¿Sabía que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Con iLocker Medical de Maletec esto se hace posible. Es ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Hay una nueva generación de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con Defontana. Cada mundial trae su avance y con Claro puedes vivir el fútbol en 4K. Si eres cliente de TV Claro, disfruta Chilevisión en 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. Hacemos País ADN esta mañana junto a Karina Delfino, Pablo Carbacho y Rodrigo Pérez de Arce. Dábamos por finalizado el tema acá, pero tú habías dicho que había que hablar de otra cosa. Siempre se me olvida, qué loco. Eso te pasa por inmiscuirte tan severamente en la charla de la pausa. Rodrigo, te perdiste la pausa, las destrezas deportivas de Aldo, Siempre de Aldo Rómulo. Pierdo. Escucha, Rodrigo, vuelve ya. Es lo que más echo de menos. Córtala. Es lo que más echo de menos. Vuelve ya. Entre medio. Esa vez que vino de sorpresa Rodrigo, tú estabas Sí, ahí, ¿no te acordás? yo estaba. Fue muy Sí. emocionante. Sí. De repente aparece Rodrigo sin decirnos nada. Muy bonito. Pareció sentado Estamos ahí. aquí. Sí. La CEP. Tenemos CEP y tenemos acusación constitucional, lo que ha de alguna manera dividido aguas nuevamente en el Parlamento, Rodrigo. Quiero partir contigo en términos de, porque por un lado están las expectativas que la CEP las baja con respecto a al gobierno de José Antonio Kast, pero al mismo tiempo con una nueva medición de fuerzas, te diría que muy importante en términos del ordenamiento de la oposición, básicamente, que se va a producir a propósito de la acusación constitucional contra el ministro Grau. Sí, un artista debe poder mezclar los dos temas, Aldo. Porque son Por son eso dos temas lleva grandes años en comunicaciones y siendo tan son los importante. años. Por eso hago el Son escorpión en los este programa. años. Y hizo el escorpión, digamos. Contorsionista de las comunicaciones. En fin, es muy temprano todavía para entrar en el tema del escorpión.
Ya, yendo al tema en concreto o de fondo, me parece más urgente y más como importante hoy día el tema de la acusación constitucional. Y obviamente le podemos dedicar tiempo al análisis de la SEP, que obviamente están conectados, pero el tema de la acusación constitucional a mí me llama la atención que el uso del instrumento que se actualmente, porque lo usaban las oposiciones para tratar de pegarle rayones a los gobiernos y hoy día lo está ocupando el oficialismo para, digamos, echarle otra paleada al gobierno anterior, ¿verdad? Y yo no soy experto en temas fiscales, en temas de presupuesto, pero sí me llama la atención que lo que parece haber aquí es, en el peor de los casos, un error de cálculo muy, muy serio, digamos, en el peor de los casos para el ministro Grau. Pero eso no implica que haya un fraude a la Constitución, ¿verdad? Y me preocupa el uso de esta herramienta, que es como la salida de emergencia que tiene la Constitución para los casos de responsabilidad de altas autoridades, que se utilice simplemente con fines políticos mezquinos, digamos, como para tratar de hacerle daño a una persona y al gobierno que representa en específico, ¿verdad? Dicho eso, me parece sí que este análisis no es mío, es de Cristóbal Osorio, lo hizo en una columna en La Tercera, no sé si ayer o antes de ayer, que uno puede ver dos etapas en el uso de las acusaciones constitucionales. Una de los primeros 25 años de la vuelta a la democracia, donde salvo dos, que son las de la ministra Jasna Proboste y el ministro Harald Beyer, ambos de Educación, las acusaciones constitucionales no se aprueban en general y son utilizadas para lo que realmente están pensadas, ¿verdad? Pero después de esto viene un proceso en que se agudiza el uso de la acusación constitucional, en que se empieza a volver cada vez más común. Yo creo que además es una herramienta que en nuestro sistema presidencial no como se está usando, no sirve mucho y me preocupa, ¿verdad? Me preocupa porque te conduce a un antagonismo muy, muy marcado, y un antagonismo en el cual lamentablemente el Frente Amplio en particular tiene poca autoridad moral para enfrentar el problema, porque creo que fueron quienes inauguraron esta manera de emplear las acusaciones constitucionales, y yo sé que es odioso, e insisto, si yo fuera parlamentario, ojalá nunca hacerlo, pero si yo fuera parlamentario votaría en contra. Y sin embargo me parece que aquí hay que revisar el proceso histórico para entender cómo llegamos hasta acá y cómo desactivamos esta cuestión, esta lógica de élites peleadas entre ellas, porque solo empeora hacia el futuro. Y aquí voy a una última colita con la SEP. A mí, más que la popularidad del gobierno, en la encuesta SEP me gusta ver como las tendencias sociales que están ocurriendo debajo de eso. Y la decepción de la ciudadanía respecto de la política y la falta de esperanza y de expectativa, a mí me parece que es lo más serio. Y esto yo creo que solo contribuye a profundizar ese proceso. Pablo Carbacho. Sí, a mí yo creo que quedan pocas dudas de que no hay buenas razones para esta acusación constitucional, que las estimaciones puede uno estar en desacuerdo, pero no hay ningún criterio objetivo para transformarla en un fraude o en una especie de trampa de las cuentas fiscales. Yo creo que las estimaciones siempre funcionan así, con este rango de discrecionalidad que no se puede juzgar realmente. Entonces yo creo que hay pocas razones y pocos fundamentos para una acusación constitucional. Yo creo que no hay muchas dudas respecto a eso. A mí lo que me llama la atención es un poco el doble estándar del gobierno, porque claramente este diseño que tiene el gobierno de decir como, bueno, esto es una cuestión del Parlamento, a mí no me metan, el Parlamento hace lo que quiere, es muy poco consistente con cómo ha ido enfrentando las
cuestiones políticas de este gobierno, que es con mucho voluntarismo, con mucha decisión, para bien o para mal, yo creo que más para mal que para bien, pero ese ha sido su estilo. Entonces, que ahora digan que hay como una ola que no pueden parar, que esta acusación constitucional, y donde están sumados los republicanos, Chile Vamos de una manera más o menos ambigua también. O sea, básicamente está el oficialismo detrás de esto, por mucho que esto haya sido impulsado, entiendo, por libertarios, pero no es muy sostenible que un gobierno como este diga que no puede poner órdenes en sus filas, cuando lo que ha hecho todo el rato ha sido básicamente un ejercicio de control, de instalar los temas, de copar la agenda, de manejar la política, y la vida política de este país ha estado dirigida fuertemente desde el gobierno, pero justo ahora no pueden ponerle control a una acusación constitucional. Y eso habla de una cuestión que es más profunda y más terrible, que es que a este gobierno le importa poco tensionar las cosas a este punto. Porque por mucho que digamos que realmente hay una convicción profunda de que la acusación es razonable en las filas del oficialismo, si yo tengo un proyecto como el que está en juego, yo no quiero tensionar las cosas. En el peor de los casos digo, ¿saben qué? Dejemos esto para más adelante, pero saquemos esto de la ecuación. Cualquier persona que quiere hacer las cosas razonablemente bien, sin imponerlas tan brutalmente, diría, bueno, por ahora no lo hagamos. Pero esta estrategia o la incapacidad, o más bien la no voluntad del gobierno de ponerle freno a la acusación constitucional, solo muestra la forma en que quieren hacer política, que es ir con todo, arrasar con todo. Y eso, de nuevo, nos trae a esta forma política de los extremos, de los populismos, del no diálogo, y eso solo es mirar a corto plazo, porque es muy poco probable que esto no traiga consecuencias a futuro. O sea, cuando el otro sector pueda devolver esa mano, la va a devolver. Y eso, el control de eso lo tiene este gobierno, pareciera que no le importa. Karina Delfino. Lo primero, bueno, respecto a la acusación, obviamente estoy completamente en contra, constitucional, porque además creo que es más bien una jugada política, a propósito que hemos visto que el corazón del gobierno son los temas económicos, entonces van contra el ministro anterior de Hacienda, pero en particular creo que no tiene sustento más de fondo, sino que solamente en la política. Ahora, claro, PDG ha jugado un rol ahí, Sí. no sé, como un poco, yo creo, complejo. O sea, no, con la derecha hoy día tiene una mayoría importante en el Congreso, y además con el PDG hacer una mayoría, yo diría, bastante aplastante en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí el rol del PDG es clave, pero bueno, entiendo que Pamela Giles ya anunció su voto a favor, entonces yo no entiendo la verdad, pues no tiene línea política. O sea, es difícil entender a qué está jugando el PDG. Yo creo que esto va a ser relevante obviamente en el Senado, pero me da la impresión de que en el fondo es solamente una jugada política, y es lamentable. Y lo quiero enlazar con lo segundo, que es la encuesta CEP, que quería relevar algunos temas. Primero, los temas siguen siendo los mismos, o sea, salud, educación, seguridad, son los temas que le preocupan principalmente a la ciudadanía. Eso no se condice con las decisiones que ha tomado el gobierno en materia de salud y educación. Son los dos ministerios principales que hoy día sufrieron los recortes, que ya se realizaron. Entonces no se condice en el fondo como que el gobierno vaya, o sea, las decisiones que vaya tomando van en contra de lo que está sintiendo la ciudadanía. Y además en materia de seguridad, el no tener un plan hoy día, no mostrar algo más allá de lo que vas a querer hacer, yo creo que, o sea, tiene que enmendar el rumbo, creo yo, el gobierno, en ese sentido. Lo segundo, las municipalidades, quedamos abajito las radios de confianza de las instituciones. Subimos 9 puntos en confianza. Y bueno, bien abajo quedó el Congreso y los partidos políticos, pero lo quiero relevar porque las municipalidades, yo creo que hace rato que estamos, bueno, siempre hemos cumplido un rol de primera puerta de entrada, por decirlo de alguna manera, del Estado de las personas, pero hace ya un rato que estamos, yo creo que relevando precisamente ese rol. O sea, no solamente sacamos la basura, por decirlo de alguna manera, sino que también hacemos planificación de la ciudad, sacamos adelante grandes proyectos, nos preocupamos de lo cotidiano de las personas también. Por eso es preocupante lo que está pasando hoy día en la mega reforma tributaria que se está
está tramitando hoy día, porque en particular hay apartados que nos afectan a nosotros como municipalidades. Y con esto sigo a lo último, que el 66% de las personas, según la encuesta CEP, privilegian los políticos que llegan a acuerdos. Y yo creo que en esto es importante, y lo que está diciendo las personas, yo creo bastante claro, y más o menos en la línea del último informe del PNUD. O sea, lo digo a propósito del estallido del 2019, que decían todos, bueno, en los informes estaba como retratado lo que decían las personas. Yo creo que acá un poco igual, o sea, entre el informe del PNUD, esta encuesta CEP, lo que dicen las personas es como, resuélvanme la vida, estos son mis principales problemas, y privilegio a quienes llegan a acuerdo precisamente para que me solucionen la vida. Y yo creo que también se entrelaza con las municipalidades, que somos los que estamos todo el día tratando de solucionar precisamente la vida de las personas. Entonces yo creo que el gobierno tiene que cumplir sus promesas, o sea, fue elegido para resolver los temas de seguridad, resolver los temas económicos, pero además creo que hoy día las personas no están diciendo temas bien claros y yo creo que la política tiene que estar a disposición de eso, en el fondo, de resolver esos problemas que aquejan a las personas. Nos queda un par de minutos. Quería plantearle no soy católico, mi familia es católica y yo no soy católico, pero valoro el ejercicio que hizo la Iglesia durante muchos años estéticamente en función de dotarnos de obras que son sencillamente impresionantes. Creo que el acto de ayer del Papa León XIV inaugurando definitivamente la última torre de la Sagrada Familia debe ser de las cosas más bonitas que he visto en el último tiempo en términos no se inauguran muchas catedrales por estos días o en el siglo XXI, pero me parece que el mensaje de León XIV en España, con esta cosa de hacer un esfuerzo franco por acercarse a los jóvenes, Rodrigo, y además la impresionante imagen de la Sagrada Familia iluminada en la noche de Barcelona es sencillamente sobrecogedora, ¿no? Sí, no, a mí me impresionó mucho. Yo sí soy católico, entonces tiene ese doble significado, ¿verdad? Entre que no se inauguran muchas catedrales y ninguna de esta magnitud, ¿verdad? La Sagrada Familia, en fin, es un edificio arquitectónicamente fascinante y a mí al menos... sepan disculpar, pero es desde el lugar donde puedo hablar. Me genera mucha ilusión ver un papa que está en este esfuerzo, no solamente inaugurando edificios, haciendo buenos discursos como los que ha tenido en España, sino tratando de conectar con los desafíos de nuestro tiempo. Lo que pasó con inteligencia artificial y Magnifica Humanitas, la encíclica que salió hace un par de semanas, me parece realmente interesante y creo que es una de las intervenciones en inteligencia artificial más relevantes de los últimos años. Entonces me llena de ilusión ver esto y que obviamente ojalá eso vaya de la mano con procesos que ayuden a limpiar la iglesia, a hacerle un lugar seguro, más acogedor, en fin, que ilumine al mundo y que aquí nuestros pastores en Chile también tomen nota de aquello y se hagan cargo. Bien. Bonita, ¿te gustó, Karina, no? Bonita, sí. Bueno, es preciosa la Sagrada Familia, pero además creo, en línea a lo que dice Rodrigo, yo creo que el Papa ha ido marcando pauta y que bien, en todo caso, interesante. El tema es interesante. Más, yo tampoco soy católica, aun cuando me confirmé en la Basílica Lourdes y tengo toda mi trayectoria en la Basílica Lourdes, pero efectivamente creo que el Papa ha ido marcando una pauta interesante de reflexión social, que echábamos de menos, yo creo que también de la Iglesia que se metiera en temas que son contingentes. Y la evolución es como la evolución de los últimos 2 siglos. Yo fui como estaba hasta la mitad, lo que de alguna manera refleja el paso del tiempo, Pablo, ¿no? Yo también fui hace unos 15 años y creo que todavía no termina, todavía está incompleta la obra. Pero no se sabe cómo sigue. Sí. Hay un problema ahí con el frontis de la iglesia. Pero bueno, no, yo suscribo lo que se ha dicho. Me parece que es fundamental tener la voz de una iglesia católica que está metida en los temas que importan, que es algo que quizás hace un tiempo atrás se echa de menos, metido en los temas sociales, en las cosas humanistas y la promoción de la idea del humanismo en una sociedad que está perdiéndolo. Así que también me parece bien inspirador y muy, muy positivo. Sí, se juntó con Bad Bunny, estuvo en el Real Madrid. Lo que yo le reprocho al Papa es que propósito humanismo es. Sí, le haya hecho publicidad al Ferrari, un Ferrari celeste. O sea, es muy raro eso, sí. Es raro, ¿no? ¿Sabes que Bad Bunny es Sí, católico? sí. Sí.
Por eso, que mucha gente podría decir como, no, pero ¿por qué? O qué, porque es un artista, no sé qué. Se crió en un ambiente muy, muy católico en Puerto Rico. Y que haya participado en las elecciones Florentino Pérez tampoco me pareció, en el Real Madrid tampoco me pareció demasiado cauto. ¿O no? Puede ser Dígame. una cosa antes que Pero por favor. Oye, fíjate, Bad Bunny cantó en el coro de la iglesia. Qué tierno. Ya. No, quería comentar brevemente que el lunes se lanzó un documento que se llama Las 14 Tesis, 14 tesis socialistas que busca repensar y proponer una nueva socialdemocracia para Chile. Es un documento un documento vivo, que está cambiando todos los días. De hecho, hay una nueva tesis que probablemente va a salir que tiene que ver con las plutocracias digitales y con el rol que tiene que tener la política para enfrentar las dificultades que significa tener estos hiperricos afectando las democracias. Así que los invito a leer y a participar porque se van a hacer varias conversaciones en torno a las tesis y creo que es un documento que puede ayudar a reconstruir un espacio que está medio dormido en la centroizquierda chilena. O sea, con la nueva tesis serían 15 tesis. Exacto. Sí, eso estaba pensando. Y probablemente vamos a cambiarle el nombre si es A cada necesario. rato. Sí. Ah, Es un documento vivo. Un ya lo documento dije. vivo, me gustó el concepto. Sí. Karina Delfino, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pablo Carbacho, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y Rodrigo Pérez de Arce, que te sea leve esta nueva ola de frío en Birmingham. Sí. Bueno, al menos no tengo que echarle mano a los dos chores que tengo, como hablábamos. Ponte los orgullo- dobles. Con tanto orgullo que habló la última Claro. vez que había sacado los 2 chores del closet y Los los dos tuvo que estaban guardar. contentos. Pero puedes Tira. usarlos los dos. Uno sobre el otro, digo, para Uno abrigarse sobre más. el otro, claro. Sirve de consuelo, hoy día está más frío acá que allá, parece. No, es que hoy día Sí. está... Sí, está muy Ya helado acá, parece que Rodrigo. está brígido. Está brígido. Tal Como dicen cual. los lolos. Decimos los lolos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Estén bien, queridos. chao, chao. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.